Muy bien, vamos de nuevo al capítulo 1 y arrancamos desde el versículo 10. En este párrafo de la carta 10 al 17, el apóstol va a hablar de las divisiones dentro de la Iglesia. Y comienza Pablo estableciendo un ruego. Es muy enfático esta primera palabra, esta primera frase, las dos primeras palabras del versículo en donde Pablo dice a los creyentes, os ruego. Cuando leáis en Pablo estas palabras, os ruego, no olvidéis nunca que quien escribe estas palabras es un apóstol. Indudablemente está hablando con mucha gracia, porque él podía demandar, decir, ¿mando qué? Pero él establece un ruego para que los creyentes reflexionen sobre lo que van a hacer. No es una imposición apostólica, es una necesidad de cambio sobre una situación problemática que hay en la Iglesia. El ruego se dirige a creyentes. Otra vez la carta está dirigida a santos, aunque tienen sus defectos. Os ruego, pues, hermanos. Son hermanos, y el ruego que Pablo establece lo hace. Hay dos formas de entender el versículo. Uno, que el ruego se establece en el nombre de Jesucristo. Otra, que os ruego en razón de Jesucristo. Es decir, cuando Cristo vino al mundo, en relación con la Iglesia, vino con un propósito. Yo edificaré, ¿qué cosa? Mi Iglesia. Luego, aquí hay una idea de unidad, y esto no podemos pararnos hoy porque es doctrina de la Iglesia, pero para entenderlo voy a mencionar rápidamente un par de cosas sobre la unidad de la Iglesia. Cuando Cristo oró a su Padre, en relación con la unidad, pidió al Padre que aquellos creyentes que le eran dados a él tuviesen una unidad entre ellos semejante a la unidad que existe en la relación trinitaria de las personas divinas. Es decir, una unidad indisoluble, irrompible, es un poco extraña la palabra, pero viene a significar lo mismo. Vosotros los que estudiáis la Biblia y estudiáis doctrina trinitaria, sabéis que hay dos vínculos que unen, que ligan a las personas divinas. Por eso Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. Esos vínculos unitarios que ligan el ser divino son naturaleza y esencia. La esencia está manifestada, revelada, por medio de perfecciones incomunicables. Se llaman atributos incomunicables. Solo existen en Dios. La esencia divina es, por ejemplo, se manifiesta, por ejemplo, en la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Solo Dios puede ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eso tiene que ver con la esencia. La esencia divina que da a Dios estas capacidades es común para cada una de las personas divinas. Las tres personas participan de la misma esencia. Luego, solo imaginémonos, por favor, ¿qué ocurriría si una persona divina se disociase, se separase de las otras? O bien ella quedaba sin la esencia, o las otras quedaban sin la esencia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Estoy hablando en un lenguaje, por favor, en un lenguaje teológico de andar por casa. Si me oye un teólogo decir estas cosas así, me excomulga a perpetuidad. Pero quiero que entendáis bien este asunto. La esencia divina está en cada una de ellas, porque es una única esencia. Esto vincula, cohexiona a Dios de tal manera que Dios es un ser. Es un Dios único, porque es un ser que existe eternamente en tres personas divinas. Tenemos claro eso. Segundo vínculo unitario, la naturaleza. Dios revela su naturaleza en perfecciones comunicables, atributos comunicables. Son perfecciones que existen en Dios en grado infinito y existen en el hombre o en los seres a los que Él comunica en grado limitado. Por ejemplo, Dios es amor. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, nosotros participamos. De ahí que Pedro diga que la comunión con Dios de los creyentes nos hace ser partícipes de ¿qué cosa? De naturaleza divina. Veis que no dice nunca esencia, dice naturaleza, porque la esencia o la sustancia es incomunicable. ¿Entendemos? Bien. Cristo dice, Padre, yo quiero que ellos participen de esta unidad esencial nuestra, es decir, de esta unidad que nos vincula a nosotros, que ellos queden vinculados de esta manera.
Dios lo permite. El Padre coloca a los creyentes por el Espíritu en quién. Y Cristo dijo, como yo en ti y tú en mí, así yo en ellos, ellos también en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Mirad, la unidad de los creyentes en Cristo no puede romperse. Es imposible la rotura de la unidad, porque está hecha perfectamente en Cristo, ¿no es esto? El Espíritu Santo nos sumerge, llegaremos a ese capítulo, por eso solamente lo anticipo para entender esta cuestión de la división. Nos introduce en Cristo y somos perfectos en Él. Y el propósito de Dios para esta dispensación es la formación de un cuerpo en Cristo. ¿Está claro o no está claro? Bien. Lo que podemos romper y rompemos es la comunión entre nosotros, lamentablemente. Ahora, en Cristo, por tanto, habló al Padre de una unidad y esto tiene que ver con testimonio. Para que el mundo, ¿qué? Crea que tú me enviaste. Luego, la unidad visible de los creyentes es esfera de testimonio, ¿no es así? Mirad lo que pasa aquí. Vienen unos y le dicen a Pablo, los enviados, los de Cloé. Cloé es un nombre de una mujer. Tenía que ser una persona de mucha relevancia en la iglesia en Corinto. Bueno, yo me voy a hacer en esta epístola me voy a hacer muy amigo de todas las mujeres. Porque quiero reconocer la realidad bíblica, no por otra razón. Y quiero reconocer que hay muchas mujeres mencionadas en el Nuevo Testamento, no como las fregonas del piso de la iglesia, sino como mujeres involucradas tremendamente en la obra. La carta a los romanos fue enviada por medio de ¿quién? A ver, alguien está esperando una niña por ahí. Tenéis un nombre para ella. Febe, la diaconisa de... No te creas, hombre, claro, así de fácil. Por tanto, hay personas... Hay dos que están peleadas, pobrecitas, llegaron a un final malo, que es Sebodía y Síntique. ¿Y qué dice Pablo? Ellas lucharon conmigo, pelearon conmigo, estuvieron conmigo, trabajaron conmigo. ¿En qué? ¿En qué? En la evangelización de Filipos. ¿Sí? Lo dice la Biblia. Por tanto, aquí hay una mujer, Cloé, en esta iglesia, que es sin duda alguna una persona adinerada. Porque estos hermanos de Cloé, de la casa de Cloé, son siervos, posiblemente criados de esta mujer. Luego hay una persona que tiene un grupo de gente rodeada en su entorno, que son los de la casa de Cloé. En el Nuevo Testamento también aparece a veces los de la casa del César. No es que fuesen primos hermanos del César, o sobrinos, o hijos. Eran gente al servicio del César. Y específicamente, de una forma muy precisa, los centuriones de la legión que custodiaba al César, de la guardia pretoriana del César, que eran los que custodiaron a Pablo durante los 2 años y medio en que estuvo preso en una casa de alquiler. Tenía allí un guardián de Pablo y muchos de ellos fueron convertidos. De esos convertidos envía saludos Pablo de los de la casa del César. Aquí vienen de la casa de Cloé, gente que está vinculada a esta mujer, miembros conocidos en la iglesia, y le dicen a Pablo, mira Pablo, quiero que sepas que hay un problema grave en Corinto. Tenemos una división de iglesia. No de 2 grupos, Pablo, de 4 grupos. La iglesia en Corinto se ha dividido en 4 grupos. ¿Quiénes son? Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, antes de seguir adelante, mis queridos hermanos, la división, ¿a cuántos alcanzaban de la iglesia? A todos. Quiero decir que todos vosotros decís. Luego aquella era una división radical. Aquella iglesia de Corinto se había escindido en 4 iglesias dentro de la misma iglesia. Y estaba diciendo el apóstol Pablo, unos decís, yo soy de Pablo. Y otros dicen, yo soy de Apolos. Y otros, yo soy de Cefas. Y otros dicen, yo soy de Cristo. El gran problema aquí es que todos son iguales.
incluyendo los que son de Cristo, los que dicen que son de Cristo. Tenían el mismísimo problema. Unos eran de Pablo. Es posible que estos fuesen más bien gente de los gentiles. Recordad, por favor, os decía al principio que había una componente muy importante de judíos en Corinto y en la iglesia también. Y posiblemente los gentiles, que estaban hasta el gorro de los judíos, decían: nosotros de Pablo, porque este es gentil, no quiere saber nada de las costumbres de estos, ni de los sistemas, ni de la carne, ni de... yo de Pablo. Y otros, yo soy de ¿quién? De Cefas. Fijaros que no dice Pedro, está hablando del nombre del hombre. Es muy interesante lo de la epístola. Pablo, Cefas. En este sentido, Cefas era para los judíos el principal apóstol. Los evangélicos solemos decir que el principal apóstol, ¿quién es? ¿Quién es nuestro apóstol? Pablo. ¿Y Pedro qué es? Un desconocido del Nuevo Testamento, ¿sí? Sí. Y el resto, lo mismo. El número uno es Pablo. Pues no, señor. En el contexto de Hechos, el número uno, en el sentido humano, por favor, nadie hable del primado de Pedro, ni mucho menos. Pero el líder, el que hablaba en nombre, el que tomaba ciertas decisiones, el que conducía a reflexión, ¿quién era? Pedro. ¿Por qué razón? Entre otras cosas, porque Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, a ti doy las llaves del reino de los cielos, etcétera, etcétera. No que lo hiciera más que los otros. Por favor, tengamos muy claro esto, ¿eh? Los católicos romanos dicen que Pedro es el número uno por encima. No, no, señor. El apóstol Pedro mismo, cuando escribe la carta primera en el capítulo 5, dice: yo os hablo como anciano también entre vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. No hay primados en la iglesia. Pero Pedro es una persona muy importante. Y los judíos, de forma muy especial, seguramente que decían: nosotros de Pablo, del rebelde, del revolucionario, del que no quiere saber nada, del que come cualquier cosa, nosotros de eso nada. Nosotros somos del apóstol por excelencia, del amigo del Señor, etcétera, etcétera. Nosotros somos de Pedro. Ya tenemos dos grupos dentro de la iglesia. ¿Creéis que se daban buenos días estos grupos con mucho cariño? No decían unos: bueno, yo sigo a Pablo porque me gusta mucho su forma de opinión, su doctrina precisa, y otros decían: no, yo sigo a Pedro porque es un hombre que tiene una sensación de que no es demasiado grande, habla muy sencillamente, etcétera, etcétera, etcétera. No era por ahí, no era por ahí. Es que mi grupo es el de Pablo y estos son los apestados de Pedro. Y algunos, posiblemente los eruditos de la iglesia, decían: pero ¿quién puede comparar a Pablo, que no es capaz de hablar dos palabras seguidas con mucha comprensión? ¿Quién puede compararlo con Apolos? Si Apolos es el hombre elocuente, el brillante, el que habla el griego como nadie, ¿quién puede compararlo? Nosotros, que vivimos en Grecia, que somos filósofos, que seguimos la cultura, que somos los más grandes entre los grandes, eran los americanos de entonces, ¿sabéis? Pues nosotros tenemos a este es el hombre especial para una conferencia, ¿sabéis? Y había otros que decían: los de Pedro no me quieren, los de Cefas tampoco, los de Apolo no me gustan. Pues otro grupo. Nosotros somos los sanos en la palabra. Somos ortodoxos hasta la médula porque somos de Cristo. Pobrecitos. Estas son especies a extinguir, pero no se extinguen, ¿sabes? Están ahí. Y estas están dentro de la iglesia. Estaban haciendo algo muy serio. Estaban luchando, oponiéndose ¿a qué? ¿A qué se oponía? ¿Al propósito de Dios o no? No dijo Cristo: Padre, quiero que sean uno, y estos se estaban dividiendo. Yo creo que a Pablo le costó mucho trabajo llegar a la conclusión de que era verdad lo que le decía. Yo me imagino a Pablo escuchando a los de Cloé: mira, Pablo, tenemos una división en la iglesia. Y Pablo decía: bueno, ya lo sé, eso siempre lo hubo y lo habrá. Mientras haya iglesia siempre habrá algunas aves raras dentro de la iglesia que procurarán dividir la iglesia, pero bueno, esto es una calamidad que hay que soportar. Pero le dice: no creas que son 2 o 3, No, Pablo, tenemos la iglesia dividida en 4 grupos. Pero ¿estáis seguros? Explicadme. Y los de Cloé le contaron a Pablo los pormenores y Pablo al final dijo: pues es verdad, tenemos una iglesia dividida. Y Pablo le va a preguntar a estos, le va a formular a estos 3 preguntas reflexivas.
Primera pregunta, versículo 13. ¿Vosotros creéis que sois de Pablo, de Apolos, etcétera? Vamos a ver. ¿Está Cristo dividido? El vínculo, uno de los vínculos unitarios de la Iglesia es el Señor. ¿El Señor es uno o es varios? Es uno. Y está en todos, está. Los creyentes somos llamados a seguir solo a Cristo. Yo quisiera, por favor, que reflexionásemos en esto. A todos nos gustan ciertos predicadores, ¿verdad o no? Y todos tenemos nuestra debilidad por alguno. Yo puedo deciros, como soy mayor que vosotros, que he escuchado hombres brillantísimos, fantásticos hombres, y conozco muchos que son extraordinarios. Los creyentes tenemos que tener claro una cosa. Ese hombre extraordinario es solo un instrumento en manos de Cristo. Lo importante para la Iglesia no es el hombre. ¿Quién es? Cristo. Segunda cuestión, esto por parte de la Iglesia. Mirad, no sigáis a hombres, por favor. Sigamos a Cristo. Segunda exhortación cariñosísima. Supervisad lo que os decimos. ¿Entendéis lo que quiero decir? No aceptes lo que yo estoy diciendo porque lo estoy diciendo yo. Verifícalo con la Biblia. Y mira si eso es así. Y si no, por favor, ven después y dime, mira, yo no encuentro base para esto. Y si tú me demuestras que lo que estoy diciendo no es correcto, yo voy a rectificarlo inmediatamente delante de todos. Pero quiero decir con esto una cosa. Verifiquemos que lo que nos enseñan descansa en la Biblia. ¿Sabéis lo que más me molesta a mí últimamente? A mí me está molestando, por eso voy viejo, ya me molestan muchas cosas. El otro día un nieto mío me decía, abuelo, tú eres bueno, pero a veces eres un poco roñón. Es verdad. A mí me molesta de una forma cada vez más cuando preguntando por una cosa me responden, siempre se hizo así. No me gusta eso. Me gusta que me abran la Biblia y me digan, mira, es que hay una razón bíblica aquí. A ver, fantástico. O que hay una razón de orden, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y hágase todo como. Pues tenemos que tener un orden. De acuerdo. Pero el siempre cito así, es hora de que vosotros que vais a ser los líderes de la Iglesia en el futuro, por favor, a ver si los colgáis en el perchero de los recuerdos y dejáis esa palabra por ahí. Y vamos a la Escritura y respondamos con la Biblia. No sigamos a los hombres. Primera cosa, vosotros. Nosotros, todos nosotros en la Iglesia, no sigamos a los hombres. Segundo, los que ministran, no lleven a los hombres tras sí. ¿Comprendemos esto? Un ministro de Cristo predica de tal forma que la gente se olvide de él y siga a Cristo. Ahí tenéis Juan el Bautista. Juan el Bautista hablaba y enseñaba a los discípulos qué ocurrió cuando apareció Jesús. Los discípulos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. ¿Cómo podemos hacer en el ministerio para que los hombres no nos sigan? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Muy bien, muy bien. Luego nos ha dado en el clavo, Zamora. Prediquemos la Biblia. ¿Está claro? Luego, cuando tú predicas la Biblia, la gente descubre en la Biblia ¿a quién? ¿A Cristo? ¿Y a quién siguen? A Cristo. Quiero deciros otra cosa a los predicadores que ya hay, a los que en el futuro seáis grandes predicadores. No te olvides que siempre en el ministerio el ministro termina solo. No durante su ministerio, pero siempre al final. ¿Por qué? Porque Pablo dice, he acabado la carrera. Y si tú has enseñado de forma que sigan a Cristo, cuando tu carrera termina, tu ministerio se ha concluido, estarás en la compañía del Señor. Y el Señor te recogerá para sí. Pero tu misión ha terminado en la Iglesia. No te lamentes cuando estés solo, porque nunca estás solo. Pero ten la conciencia clara que durante todo el tiempo de tu ministerio has predicado ¿a quién? A Cristo. Esto sí que es importante. Prediquemos la Biblia, por favor. Y después, cumplida la misión, descansemos en el Señor. No olvidemos que somos simplemente criados de Cristo, ¿verdad? Aquí tenemos unos señores trabajando. Mirad qué paz, están comiendo. Supongo. Bueno, dentro un poco la sierra. Esto
son unas personas que están trabajando al servicio de otros. Viene el dueño de la empresa y agarra a uno de estos y le dice, mire, póngase usted allá en el fondo, junto a aquel poste, y esté ahí todo el día. Bueno, le mandó el jefe, ¿no es esto? De esta forma funcionamos los creyentes. El jefe nos toma y nos pone. ¿Dónde? Donde él quiere. Ahora, cuando tú ves la vida de esta forma, vas a encontrar un aliciente para tu trabajo, un paréntesis, para tu trabajo personal. Hace unos años estaba en Estados Unidos, en Houston, y al terminar una de las reuniones vino un hermano, hablamos, en fin, charlamos un rato, me llevaba con él para casa y me dijo, estoy cansado del trabajo que tengo. Voy a ver si cambio de empresa, y yo, que soy muy curioso por naturaleza, le pregunté, ¿y en qué trabajas? Me dice, pues mira, yo soy proyectista por ordenador de una fábrica de montaba refinerías y cosas de estas. ¿Y qué trabajo? Pues mira, llego a la mañana, me meten en un box, en un cajón, con la pantalla y el teclado delante, y me dan un montón de planos, y yo durante todo el día tengo que estar manejando eso allí y sacando los planos. Eso es cansino. Bueno, no le dije nada. Simplemente le dije, mira, te voy a dar un motivo de reflexión. Tú no estás sirviendo a la empresa donde estás. Tú estás sirviendo al Señor, porque eres suyo. Y el Señor te ha puesto en ese box, en esa caja cerrada. Ahora, habla con el Señor y dile que no estás de acuerdo con el trabajo. 2 años después lo encuentro de nuevo. Volvemos, me lleva de nuevo a su casa. Y en el camino le digo, oye, ¿qué tal? Te veo contento. Dice, contento. ¿El trabajo qué tal? Fantástico. ¿Cambiaste de empresa? No, estoy en la misma. Ah, ¿te cambiaron de sección? No, estoy en la misma sección. ¿Cómo? ¿Y en el mismo agujero? ¿Que hace 2 años? Sí. Pero he entendido que es porque el jefe, señalando al cielo, me tiene en ese lugar. ¿Cómo cambia el trabajo? ¿No es esto? Tú estás sirviendo ¿a quién? Al Señor. De esta forma también, de forma muy especial en el ministerio. Quiero deciros algo, hermanos míos. Mirad, esta es mi convicción personal. Hoy por hoy, la Iglesia está sobrada de grandes hombres. Sobran. Está necesitando siervos humildes. ¿Entendemos la diferencia? Personas que digan, Señor, yo no soy nada, y Él va a utilizar ese instrumento. Imagínate tú, este caballero que estamos hablando tan mal de él, imagínate tú que este hombre coge su azulejo para cortar y lo lleva a la máquina. Imagínate que de pronto la máquina le estuviera diciendo, por ahí no, vamos por aquí. Y cuando usted termine de cortar el azulejo, por favor, déme las gracias porque el trabajo lo hice yo. ¿Qué haces con la máquina si eres tú el jefe? Agarro la máquina, oye, la pongo allá al fondo y la fulmino a martillazos. ¿Cómo? Tú eres la máquina, quien manda soy yo, queridos míos. Esta es la mentalidad de un siervo. Somos instrumentos, solo instrumentos, nada más que instrumentos en las manos del Señor. Cuando tú eres un instrumento en las manos del Señor, ¿la gloria para quién es? Cuando tú eres algo más que un instrumento, parte de la gloria será para el Señor, pero otra parte ¿para quién es? Para ti. Ahora aquí tenéis la iglesia de Corinto dividida y los hombres siguiendo a los hombres. Qué cosa más triste. Algunos decían, yo soy de Cristo. Y yo sospecho que estos eran, os decía al principio, los sanos en la fe. Lamentablemente, hay muchas personas que conocen la doctrina y adoran la doctrina, pero desconocen al Dios de la doctrina. Una doctrina sin Dios no es una buena doctrina. Adoremos a Dios y prediquemos la doctrina y aceptémosla en obediencia personal. Ahora Pablo le va a hacer una segunda pregunta. Vamos a ver, ¿está dividido Cristo? No, es uno. Entonces, si Cristo es uno y vosotros tenéis que seguir a Cristo, ¿por qué razón estáis siguiendo a 4? Segunda pregunta. ¿Fue acaso crucificado Pablo por vosotros? Un partido de la iglesia es el partido Pablo, y Pablo se enfrenta a su partido de golpe y le dice, vamos a ver, esos que dicen que son de Pablo, ¿es que acaso yo, Pablo, fui crucificado por vosotros? ¿Quién hizo que vosotros seáis lo que sois?
¿Cristo en razón de qué? De su muerte en la cruz. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, Señor. Entonces, ¿quién fue crucificado por vosotros? Cristo. ¿Por qué decís, yo soy de Pablo? Si sois de Pablo, vais al infierno. Yo soy de Cristo, esta es otra cosa. Reconozco a Pablo, también es verdad. Amo y respeto al apóstol, esto es propio de creyentes. Pero a quién seguimos y a quién obedecemos es necesariamente a Cristo. Tercera pregunta. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fijaros cómo Pablo está intentando derribar ya directamente ¿qué partido? ¿El suyo? Bueno, él no tenía ningún partido, ¿eh? Pero es que los hombres somos así. Cuando nos interesa mantenernos en nuestro carro de victoria, citamos el nombre de alguien muy respetado. Lo decía don fulano de tal, amigo mío, pues ya está. Y don fulano de tal a lo mejor no lo dijo nunca, pero lo decía, y ahí estamos nosotros a caballo, con mucho respeto de don fulano de tal. Bueno, pues aquí hay unos que dicen yo soy de Pablo, y Pablo dice, terminemos con Pablo de una vez. Primero, Pablo no fue crucificado por vosotros, ¿verdad que no? No. Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, y Pablo dice, oye, qué maravilla, cómo el Señor actúa. Porque resulta que yo ahí prácticamente no he bautizado a nadie. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Bueno, ¿quién eran estos dos? Crispo y Gallo, ¿quiénes son? A ver si lo encuentro yo por acá. Hechos 18:8. A ver, tenéis el versículo, leedlo por favor. No esperéis que otro lo lea, vamos. Bueno, pues a este Crispo lo bautizó Pablo. ¿Y Gallo quién era? El hospedador de Pablo. Así que tenéis dos personas. Y de pronto yo creo que el amanuense, el que estaba escribiendo la carta de Pablo al dictado, dice Pablo, solo bauticé a dos, a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y él le dice, Pablo, te olvidas de que también bautizaste a la familia de Estéfanas. Ah, es verdad, también bauticé a la familia de Estéfanas. Y los demás, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo dice, bueno, ya me olvidaba de Estéfanas. Creo que no me olvido de nadie más. No sé si he bautizado. Pero lo importante es que el Espíritu Santo condujo a Pablo en su ministerio a no bautizar allí. ¿Por qué? Versículo 17. No me envió Cristo a bautizar. ¿A qué me envió Cristo? Muy bien. Luego, otra cuestión importante. Mirad. Yo no sé si os estáis dando cuenta. A ver, voy a dejar de hablar un momentito yo y quiero que vosotros respondáis. ¿Por qué Pablo dice aquí, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio? ¿No es importante el bautismo o es importante? Sí, es importante. Pero ¿qué es lo realmente importante? Luego, el apóstol sabe hacer una distinción entre lo importante o imprescindible, importante es todo, lo imprescindible y lo ritual. El bautismo es un mandamiento, por tanto tenemos que obedecerlo y cumplirlo. ¿Pero añade el bautismo algo a la salvación? No. ¿Acaso el que no es bautizado no es salvo? Si ha creído, sí es salvo. Notad cómo en la era apostólica lo que es ceremonia externa, que es importante, y fijaros que se cumple el mandamiento de Cristo, por favor. Si alguien no entiende lo que digo, pregúntamelo, No quiero que queden lagunas, que nadie diga por ahí, Pérez Millos nos dijo este año en la escuela bíblica que el bautismo no es importante. No, señor, muy importante. Y la obediencia al bautismo es vital, Nadie en la iglesia diga, bueno, yo quiero cantar en el coro y repartir folletos y no sé qué, pero no quiero bautizarme. Pues no, señor, comience usted por obedecer lo más elemental que es el bautismo. Esto es importante. Pero Pablo distinguía lo que es de capital importancia la predicación del Evangelio para salvación y lo que es el bautismo. Sabéis que a lo largo de la historia de la Iglesia, a medida que el Espíritu Santo dejó de controlar la Iglesia, los hombres dieron más importancia al rito que a la verdad bíblica. Vamos a ver. Iglesia oficial luterana, por no hablar de los católicos. ¿Qué es lo que hay que hacer con un niño cuando nace? Bautizarlo. Hemos puesto el rito antes de la verdad. Luego le predicaremos o no el Evangelio, pero lo importante es que ya lo hemos bautizado. Le hemos lavado la cabeza al pobre chaval. Bueno, pues no, señor. Primeramente prediquemos el Evangelio. Y esto es lo que este era esencialmente el ministerio de Pablo. Ahora Pablo dice, yo predico además un Evangelio muy curioso.
Yo predico el Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, ¿qué? La cruz de Cristo. Bueno, los filósofos griegos tenían una tremenda habilidad de decir lo que querían y convencer a las gentes aunque no fuera verdad. Un filósofo podía ponerse delante de la gente y decir, hoy no hay sol, y tú estás viendo el sol, y comenzaría a argumentarte 5.000 cosas al revés que al final tú dices, pues es verdad, no hay sol, y te ibas para casa. Y era tan hermosísimo ese discurso, tan brillante, que comentabas en tu casa el discurso y al otro día te ibas a la plaza para oír algo nuevo. A ver, ¿qué nos dice? No hay sol, ya lo dijo ayer. Queremos que nos diga alguien otra cosa. Hoy no hay luna. Vamos a escuchar a la luna. Es verdad, es nuevo el asunto. Qué cosa más curiosa. Y resulta que viene un Pablo con un mensaje rarísimo. El mensaje de Pablo es el mensaje de la cruz. Y este mensaje no tiene que ver con filosofía. No tiene que ver con filosofía. No es un mensaje filosófico. La filosofía hace vana la cruz de Cristo. Por eso, esto debiera llevarme a mí a una tremenda reflexión. Cuando predicas el Evangelio, predica ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Pero hombre, Samuel, sí es una cosa muy extraña. La gente hoy no quiere saber nada de cruz. Bueno, lo que la gente quiera saber o no quiera saber no es mi problema. El único mensaje que yo tengo es la cruz de Cristo. Por tanto, tenemos que predicar la cruz de Cristo. En el mundo, para salvación, y en la iglesia, para compromiso. A ver, una reflexión, queridos míos. En los últimos 40 años, yo no quiero remontarme mucho más atrás, en los últimos 40 años, ¿cómo ha sido el sistema que habitualmente se ha utilizado para que la iglesia se mueva, para que haya creyentes comprometidos? Tenemos que tener compromiso con la vida santa, o tenemos que tener compromiso con la separación del mundo, o tenemos que tener compromiso con la ofrenda, o tenemos que tener compromiso con nuestros principios, yo no sé con qué. ¿Cuántos compromisos hay? Son tan grande el número de compromisos. ¿Cómo hacemos? A ver, os meto un apuro. Yo quiero respuestas honestas, no filosofemos, por favor. Tú eres un anciano de una iglesia y resulta que dices, oye, en esta iglesia estoy observando que hay poca asistencia a los cultos. Espérate que llegue el domingo, espérate tú. Y el domingo subes al púlpito y ¿qué dices? Un discurso más o menos así, generación de víboras, ¿por qué no venís el martes al culto? Más o menos, más o menos. Y después de esto le has dado unas cuantas patadas más en las posaderas para que no se sienten el martes en el culto y los has echado a la calle. Y dice, ay, te has ido a tu casa feliz. Y dices, le he arreado una que para qué, pobrecito. ¿Es así o no? Exagero mucho, ¿verdad? Pero ¿es así o no es así? Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo puedo yo conseguir que la gente venga el martes al culto? ¿De qué manera puedo adquirir yo, alcanzar yo un compromiso con la gente o de la gente? Lo dice Pablo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para quién. Para aquel que murió. ¿Qué tenemos que predicar en la iglesia para que haya compromiso? La cruz de Cristo. ¿Sí o no? Sí, señor, en toda la dimensión de la palabra, naturalmente. Tenemos que predicar en la iglesia un tema del que nosotros creemos con esto, pero no vivimos, la gracia. Decidme honestamente, por favor, ¿cuántas veces en el último año habéis oído de gracia en el ministerio para creyentes en la iglesia? Poquitas veces, ¿verdad? Bueno, así nos luce el pelo. Aquí el apóstol Pablo dice que él predica un mensaje que no es posible decir con sabiduría, porque es que la palabra de la cruz, pero es un mensaje eficaz. Y ahora el apóstol Pablo dice, ¿sabéis por qué causa estáis divididos? Porque no habéis entendido lo que es la cruz. No habéis entendido, claro, porque en la iglesia en Corinto el interés no estaba en la cruz. ¿En qué estaba? Entre otras cosas en las profecías. ¿Sí? Lo dice en varios capítulos. Y Pablo tiene que poner orden y dice, en cada culto, 2. Bueno, o 3. Pero no más profetas,
Así que aquello era de órdago la grande, profecía. Vamos a ver, mis amadísimos hermanos, reflexionad un poquito, por favor. Grandes conferencias de asambleas en los últimos 5 años. Tema número 1. ¿De qué se trató en los grandes acontecimientos de los últimos años? A ver. ¿Cuál fue el tema general de las grandes conferencias en España? ¿O es que no leéis los folletos anunciando las conferencias? Escatología. Y reino. Y es muy bueno eso, por favor. Es que tenemos que saber escatología y saber el reino, ¿eh? Y segunda venida. Y no sé cuántas cosas más. Muy bien, todo eso es muy bueno. Pero, ¿qué hay de la cruz? ¿Qué hay? ¿Tú te imaginas unas conferencias que se... La doctrina de la cruz. Conferencias para creyentes, la doctrina de la cruz. Tú dices, oye, van a predicar el Evangelio. No, es que la doctrina de la cruz es básica. Y estos, como no entendían la palabra de la cruz, dividían la iglesia, porque en la cruz de Cristo se paga el precio para comprar un pueblo único, no muchos, uno. Y porque en razón de la obra de la cruz, Dios envió a su Hijo al mundo para que hiciese posible la iglesia. ¿Es importante la doctrina de la cruz? Naturalmente que sí. Aquellos hablaban de profecía en la iglesia y otros de lenguas. El espectáculo. Nos gusta mucho el espectáculo. A los creyentes nos entusiasma el circo. La iglesia no es un espectáculo para ver. Es un lugar para adorar. Y lo único que hay que manifestar en la iglesia es la realidad admirable de la presencia de Dios. Y aquí tenéis la palabra de la cruz. ¿Qué ocurre para los que se pierden? ¿Qué es? Locura para los que se pierden. De modo que Pablo hace un contraste. Mirad, lo que vosotros no queréis es precisamente lo que no quiere el mundo. La palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque es locura. ¿Por qué es locura la palabra de la cruz? Porque la sabiduría de Dios no es la sabiduría de los hombres. Y porque el Dios de la gracia ha hecho algo muy extraño a ojos de los hombres. Mandar a su Hijo para que muera por los hombres, a fin de que todo aquel que crea sea sin nada más que hacer. Sin nada más que hacer. Eso no está bien. Eso es una locura. Claro, desde el punto de vista histórico también era una locura la cruz de Cristo para los 3 grandes grupos que había en la iglesia en Corinto, ¿eh? ¿Cuántos dioses tenían los griegos? La tira. Se habla de 1000 y pico de dioses clasificados, y por si se olvidaban de alguno, levantaban un altar al Dios desconocido. No vaya a ser que se nos olvide uno y sea importante. Y un buen día llegó Pablo con un mensaje muy raro. Señores, no hay miles de dioses, hay uno solo. Curioso tú. Mira, el filósofo nos dice algo nuevo. Escuchemos. Y este Dios, que es uno, tiene solo un hijo. Grande. Y resulta que este Dios, que tiene solo un hijo, mandó a su hijo al mundo. Y los filósofos dirían, claro, como todos los dioses. Vienen al mundo para coger las mejores mujeres, el mejor vino, en fin, las mejores cosas y darse el cuerpo de rey porque son dioses. No. Mandó al único hijo que tiene, lo mandó al mundo para morir por los hombres. ¡Locura! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Locura absoluta! ¿Y los romanos qué? Somos libres. Y Pablo viene a decir que un esclavo, porque era un judío, que murió además por sedicioso, legalmente, según los romanos, en una cruz, hace libre a los libres. ¡Locura! ¿Y los judíos qué? El Mesías va a reinar. No, el Mesías murió en una cruz. ¡Locura! La cruz es locura. Pero Pablo no tiene otro mensaje para destruir la sabiduría de quién. Versículo 19. La sabiduría de los sabios y echar fuera el entendimiento de los entendidos. No tiene otro mensaje. Y ahora se formula una serie de preguntas reflexivas también. ¿Dónde está el sabio? A ver, ¿dónde está el sabio? Pudiera ser que en esta palabra ¿dónde está el sabio? Se refiriese a los filósofos. Pudiera ser. ¿Dónde está el escriba? El escriba sí que ya es un judío. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Es decir, los que argumentan en contra. Dice, mirad, ninguno aparece porque Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y como quiera que todos estos que han hablado y han presentado mensajes y han dicho cosas no han traído solución ninguna para el hombre,
en la sabiduría del mundo. Dios no encontró la sabiduría. Dios salva a los creyentes mediante la locura ¿de qué? De la predica. Ahora, ¿predicar qué cosa? La cruz. A Cristo y a este crucificado. ¿Está claro? Bueno, alguien me dice, bueno, pero ¿habrá algún tema más para predicar en la iglesia que Cristo crucificado? Pues, por supuesto, naturalmente que sí. Pero todo cuanto tema tú prediques en la iglesia, tendrás que llegar a una conclusión final. Solo es posible la vida santa en Cristo, ¿sí o no? Y solo es posible estar en Cristo en razón de qué obra? De la obra de la cruz. ¿Os dais cuenta? La cruz no es específicamente un madero con una persona, el Hijo de Dios clavado en él. No, es mucho más. La cruz es la razón de la vida que Dios otorga por medio de Jesucristo. Ahora versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pablo, fijaros en cierta manera qué retranca tiene Pablo. Vamos a ver, Pablo es un fariseo. Era. Pero no pierde todavía el pensamiento propio de un fariseo. ¿Qué dijeron los fariseos a Jesús? Después de que había sanado a un paralítico y a un leproso, ¿qué le dicen? ¿Qué señales haces? ¿Sí o no? Pero vamos a ver. No he hecho señales que la gente está corriendo detrás de mí porque dicen con razón que soy ¿quién? El Mesías. ¿No tenéis vosotros a uno de los grandes líderes de la nación que se llama Nicodemo, que él reconoce que soy el Mesías? No lo tenéis. Y vienen los fariseos y le preguntan, ¿qué? ¿Qué señal haces? Necios. Estos son los que no creen porque no quieren creer. Y Pablo recuerda y dice, los judíos que piden señales. Fijaros que utiliza la misma palabra de Juan. Cuando en el Evangelio de Juan encontréis la palabra judíos, siempre o casi siempre, en el 90% de las ocasiones, se refiere a los líderes que se oponían al ministerio de Cristo. ¿Y qué piden los griegos? Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros hacemos una cosa, predicamos a Cristo. ¿A qué Cristo? Al Cristo crucificado. Ciertamente, para los judíos, ¿qué es? Tropiezo porque no quieren admitirlo, y para los gentiles, locura. Ahora mirad una cosa, esto, después podéis seguir las notas en el libro, porque yo estoy dando material, mucho de esto, estoy dando material nuevo, que no está tanto allí, algunas cosas sí. ¿Por qué motivo dicen aquí que es tropezadero para los judíos? Bueno, ¿recordáis aquella frase? La roca que desecharon los edificadores, cabeza del ángulo, el apóstol Pedro lo dice, es tropiezo por su tozudez teológica. A los judíos, desde chiquitos, por cientos de años, por siglos, especialmente después del cautiverio, le enseñaron una cosa. Va a venir el Mesías. ¿Para qué? ¿Para qué? Para libertarnos y para instaurar, ¿qué cosa? El reino. ¿Y qué entendía el judío por un reino? Un Mesías que iba a liberarlo de todos sus enemigos. Iban a vivir a lo grande, comer a cuenta del resto de los pueblos, y esto era la idea que ellos tenían de Mesías. Y resulta que viene un... ¿Quién cree que resucita? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuántos apóstoles estaban esperando que resucitase Jesús? Ninguno. Y cuando las mujeres vienen y le dicen, resucitó, nos lo dijeron los ángeles, ahí van los dos, las dinamitas del grupo. ¿Quiénes son? Pedro y Juan corriendo al sepulcro, a toda pastilla. ¿Qué dicen estas? Y cuando llegan al sepulcro y descubren aquello, que no está, uno de ellos no está conforme. Y dice, ay, los lienzos están allí, pero el otro entra. Y dice, pues oye, no está él. Este que vio simplemente los lienzos, ¿sabéis lo que pensó? No. Vosotros meteros en el pasaje, por favor. Ahí van los dos corriendo. Lengua afuera. Y llegan a la tumba. Y encuentran la tumba ¿cómo? ¿Abierta? ¿Sí o no? Y desde afuera uno de ellos asoma y ve los lienzos allí puestos. Y dice, ya sabía que estaban locas. Está ahí. Porque los lienzos guardaban la forma del cuerpo. Luego dice, no está dentro. El otro entra y dice, no está. ¿Por qué? Porque el sudario, lo que envolvía la cabeza, está separado del resto. Y resulta que no está el cuerpo.
Hay un problema, o lo llevaron o resucitó. Aquí tenéis a los discípulos que no eran capaces de aceptar teológicamente la nueva enseñanza de Cristo. Y tan tozudos son con el reino, estos tipos parecen dispensacionalistas ultras, tan tozudos son con el reino, que resulta que cuando después el Señor le da unas cuantas clases particulares, 40 días de lecciones especiales sobre el reino. No son 2 días, Tema de esos 40 días el reino. Cuando el Señor va camino del monte con ellos para la ascensión, ¿qué le preguntan ellos? ¿Restaurarás el reino a quién? A Israel ahora. La teología de 40 siglos, bueno, no sé cuántos, metida a golpe de pistola, y ahí está. Esto ocurre con nuestras escuelas teológicas también, ¿sabes? Un teólogo que sigue una escuela, no tanto una Biblia, cuadricula la teología. Entonces agarra la Biblia y la mete a patadas dentro del cuadro porque hay que llenarlo. Bueno, esa es la teología. Pero indudablemente aquí los judíos no pueden entender esto y los gentiles les locura, pero para nosotros, los judíos y los griegos, ¿qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. No solo la cruz en sí como doctrina. Lo que es sabiduría de Dios es Cristo mismo, aquel que murió en la cruz. Y ahora dice el versículo 25, lo insensato de Dios es una forma de lenguaje. Dios no tiene ninguna insensatez. Pero lo que está diciendo es que la máxima debilidad no tiene debilidades. Suponte que Dios tuviese una debilidad. Siempre sería mucho más que la máxima potencia del hombre, porque es Dios. Y Dios ha hecho algo grande. Escogió, ¿qué cosa? Lo necio del mundo. ¿Vosotros veis el argumento de Pablo? El mensaje de la cruz es necedad. Solo lo atienden los necios. Esto es lo que dice el mundo. Pero resulta que estos necios del mundo, débiles para el mundo, los ha escogido Dios para avergonzar, ¿qué cosa? Lo fuerte. Ahora mirad, mis queridos hermanos, la Biblia, el mensaje de Dios, es un mensaje de fe. De otra manera, lo tomas o lo dejas. Pero este mensaje de fe se basa en realidades históricas, incuestionables. Segundo, en evidencias de poder incuestionables. No cuestiones tú lo que es incuestionable. ¿Está? Imagínate, para poner un ejemplo de lo que quiero decir, esto, yo puedo deciros, mirad, esta prenda que tengo aquí, no sé de qué es, pero esta prenda que tengo aquí es de lana. Para saber si es de lana, ¿qué tendrías que hacer? Analizar la prenda. Simplemente tú te fías de mi palabra, ¿verdad? Muy bien. Pero hay una evidencia que tiene unas características que son semejantes a la lana, en fin, todas estas cosas que tú dices, bueno, dice que es lana, pero yo veo que verdaderamente es así. Cuando la Biblia dice, esto es así, los hombres que se llaman sabios, ¿qué hacen? Decir, no es así. Ahí tenéis el mundo liberal. Los liberales son los hombres del no. Sencillos ejemplos. ¿Quién escribió Eclesiastés? Si alguien tiene la Reina Valera 95, pregúntele al liberal que escribió la nota de Eclesiastés. ¿Quién escribió el Eclesiastés? ¿Sabéis lo que dice? Nadie tiene Reina Valera 95 por ahí, ¿no? Bueno, el Señor es bueno. Pues en esa nota dice literalmente esto: Eclesiastés debió haber sido escrito por un sabio judío entre o después de la transmigración a Babilonia. Ni siquiera se le da la posibilidad de que sea el rey Salomón. No. Eso es liberalismo puro. ¿Queréis otra nota de liberalismo de esa Biblia? El Pentateuco. En el Pentateuco aparece en su origen la figura de Moisés. En su origen. ¿Y en su final qué? Quiere decir que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Estamos bien. Ya vamos caminando muy bien. De eso a aceptar los documentos de las fuentes para la confección del Pentateuco va un pasito solo. Los necios del mundo
Tratan de razonar lo irrazonable, que es la revelación directa de Dios. ¿Lo comprendéis o no, mis hermanos? Aquí el dilema está en creer o no creer. La cuestión es muy sencilla. ¿Crees o no crees? ¿Crees a Dios o no crees a Dios? ¿Te cuestionas lo que Dios dice o no te lo cuestionas? Si te lo cuestionas, estás diciendo que Dios es un necio. Lo dice aquí Pablo. Y estás diciendo que tú eres un sabio. ¿Lo eres? ¿Por qué hizo Dios una cosa tan extraña? Salvar a los necios y escogerlos. Versículo 29. Es decir, si Dios escogiera a un gran sabio, que ya es muy sabio de por sí, podría decirle, bueno, yo te estoy dando un cierto prestigio. Soy fulano de tal, pero Dios dice, no, yo quiero un necio. Es decir, lo que no vale para nada, ¿para qué? Para que este necio avergüence a los sabios del mundo, con un mensaje que tiene poder de Dios para salvación, con una vida transformada por ese poder que Él lo evidencia, para que esta persona no se jacte. Puse muchas veces, los que estuvisteis en años pasados, ya no os extraña este ejemplo, pero ¿cuál es el animal, el pájaro, el ave, no el pájaro, el ave más hermosa, o una de las más hermosas? El pavo real. ¿Y cuándo es hermosísimo el pavo real? Cuando abre su cola, ¿verdad? ¡Ja! No sé si te fijas una cosa. Todos los pavos reales que abren la cola siempre procuran tenerla de frente a ti. Cuando vayas al zoo la próxima vez, obsérvalo, es una simple observación. Cuando ves el pavo que abrió la cola, tú te mueves delante del pavo y verás como el pavo te da siempre frente. Para donde vas tú, va el pavo con su cola. Deja que otro entretenga al pavo y date una vueltecita por detrás del pavo, a ver qué es lo que tú ves detrás del pavo. La trasera más fea de la tierra. 5 plumas blancas ahí puestas en mal orden y unas patas negras y feísimas. ¿Sabéis cuándo es lindo el pavo real? Cuando tiene la cola baja. Porque esa cola larga le tapa las plumas del rabo y las patas. Y lo único que se ve son las plumas de colores. Así es el hombre y el creyente. En la iglesia de Cristo hay enormes pavos reales. Siempre te estarán dando la cara, porque no quieren que le veas la trasera. Pero ¿sabes cuándo es hermoso una persona? Cuando deja que las plumas estén bajas. En ese momento está siguiendo a aquel que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué ocurre? Por lo pronto a lo mejor no convences a muchos, pero encuentras descanso para tu alma. Ahora, el apóstol sigue adelante, versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, por la acción de Dios, por la obra de la cruz, por el mensaje del Evangelio, por la obra de gracia, estáis en Cristo Jesús. Y ahora un versículo clave. ¿Cuál es ese versículo? Estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Por qué es sabiduría? Bueno, es muy sencillo de entender. En el principio era el verbo. ¿Qué significa verbo? Logos, palabra, discurso. Cristo revela exhaustiva, total, plenariamente a Dios, porque es la palabra de Dios. Creo que un año paramos un ratito en explicar este asunto, pero hay muchos que no estuvieron. Entonces, mira, cuando tú piensas algo, tu pensamiento se forma en tu mente con imágenes que corresponden a una palabra. Por ejemplo, yo voy a mencionar una palabra, gato. Automáticamente tú sabes que estoy pensando en un animalucho con 4 patas, un rabo, 2 orejas de punta, unos bigotes, que maulla, que le gusta el pescado, le gusta la leche. Ya sabes en qué pienso. Pero ¿sabes realmente cuál es el gato que tengo yo en la mente? ¿Solamente por esa palabra? No. Entonces yo te voy a preguntar. Sí, alguno puede pensar en el coche también. También es verdad. Aquel viejo que tenía un coche viejo y le preguntaba a un amigo, yo no sé cómo le duran tanto los gatos a la gente. Yo he tratado de levantar el mío y he matado 5 gatos ya. Bueno, el asunto es que, gato, animal, muy bien.
Ahora yo tengo que decirte, es negro. Bueno, ya sabes que todos los otros gatos de todas las pintas no son lo que yo pienso. Yo pienso un gato negro. Y además te digo, gato negro pequeño. Bueno, entonces todos aquellos grandes eliminados. Y además te digo, gato negro pequeño de Angora, es decir, de pelos grandes. Pues entonces los otros que son así estirados no valen. Hasta que por último, después de darte muchas y muchas definiciones, llegas a tener en tu mente una imagen aproximada a lo que yo pienso, ¿verdad? Dios piensa en palabras. Su pensamiento se pronuncia por medio de una palabra. ¿Quién conoce la mente de Dios? Cristo, que es la palabra de Dios. De manera que todo cuanto Dios conoce en su mente de infinita sabiduría se manifiesta por medio de ¿quién? De Cristo, ¿sí? ¿Y dónde está Cristo, por favor? ¿En dónde está Cristo en la vida del creyente? Cristo está en el creyente. Por eso Cristo nos ha sido hecho a nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría. Algo más. Cristo nos fue hecho para nosotros justificación, porque Cristo es el único que satisface las demandas de la justicia de Dios. Nosotros la demanda de la justicia de Dios es esta: la paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare, esa morirá. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, luego la sentencia legal por mi pecado, ¿está cancelada o no? Cancelada. No hay ya ninguna condenación. En razón de esto, Dios puede declararme justo o justificado. No porque lo sea, sino porque Cristo aporta para mí la solución a las demandas que la justicia divina tiene con relación al pecado. Además de esto, Cristo fue hecho para nosotros santificación. Santificación en el sentido absoluto de la liberación del poder del pecado. Tenéis en claro la relación del pecado con el creyente. En el tiempo pasado, el creyente por la justificación es liberado de la pena del pecado. En el tiempo presente, por la santificación, el creyente es liberado del poder del pecado. Y en el futuro, por la glorificación, el creyente será liberado de la presencia del pecado. Nunca más pecado. Ahora, Cristo nos da poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Porque las cadenas de esclavitud que el hombre tiene son 3 cadenas espirituales. Por ahí estos que se lían a batallar con los demonios y los van a buscar a cualquier lado en su guerra espiritual privada, hablan de cadenas, cientos de cadenas, cadenas hasta de gripe. No riáis, es verdad. Y bueno, dejemos. Solo hay 3 cadenas espirituales que esclavizan al hombre. Solo 3. Yo, mundo, carne. Cuando el Espíritu nos identifica con Cristo, la cruz de Cristo produce poder liberador sobre estas cadenas. Sobre el yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué ocurre? Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, Gálatas 2:20. Con el mundo, Gálatas 6:14, ¿qué dice? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me fue crucificado a mí y yo al mundo. ¿Y carne? Los que han sido revestidos de Cristo, bautizados en Cristo, han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Os dais cuenta por qué dice aquí el escritor que Cristo ha sido hecho para nosotros santificación? Porque ha dado poder liberador sobre esto. Quiero recordaros, queridos míos, que si uno de vosotros, no importa quién sea, viene a la presencia del Señor con los mejores deseos, pero está enemistado con uno de sus hermanos por lo que su hermano le hizo, no tiene crucificado a Dios. Es un esclavo. Porque la crucifixión del yo se experimenta, se manifiesta en esto. Ninguno busque su propio bien, sino ¿quién? El del otro. ¿Sí o no? Vamos a ver. Hay un refrán por ahí, muy del yo, que dice que el amor bien entendido comienza ¿por quién? Por uno mismo. Ahí tenéis el gran yo. Y de pronto la Biblia te dice, pues resulta que ese amor por uno mismo no tiene cabida en tu vida,
Tú tienes que dejarte de amar a ti para amar a ¿quién? A otro. ¿A otro? ¿Qué otro? Bueno, a mí me dice el Señor, vamos a comenzar por lo más simple. Me dice el Señor, mira, tienes que amar a tu esposa. Es que tú no conoces a mi esposa. Bueno, sí, ella me está oyendo. Perdóname, te doy un ejemplo, ¿eh? ¿Cuántas personas me dicen, tú no sabes? Mi mujer, ¿cómo buf? Resulta que Pablo te dice en Efesios que tienes que amar a tu mujer, a tu esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué más? Entonces lo que está pidiéndote es que tú te entregues en amor a tu esposa. No esperes que ella te ame. Uno de los grandes hombres de las asambleas, no voy a deciros el nombre, pero uno de los grandes hombres de las asambleas en su origen tenía barbas. Bueno, barbas antes tenía mucha gente, esto no es el problema. Tenía una mujer que, como alguien dice, de armas tomar. Más mal genio aquella mujer, según la historia, yo no la conocí, por supuesto. ¿Sabéis cómo terminaba la mayor parte de los días ese hombre? Pues resulta que le decía algo que a su mujer no le gustaba y empezaba la mujer a calentarse los cascos y terminaba llevándolo a él por las barbas por la casa adelante. Esto es historia, de verdad. Le tiraba de las barbas. Y uno de sus hermanos en Cristo y amigos le dijo, oye, ¿cómo eres capaz de consentir esto? ¿Sabéis qué le contestó ese hombre? Es una bendición grande para mí. ¿Que te tiren de las barbas? No. Es que por esa causa puedo entender un poquito aquella frase del profeta, como cordero delante de sus trasquiladores, y como oveja enmudeció y no abrió su boca. Nos causa gracia, pero es verdad. Si no eres capaz de soportar en silencio, no eres capaz de entender el versículo. Porque el versículo es una simple teoría. Tienes que experimentarlo. Amar a la esposa, qué lío más gordo. Bueno, ¿y a los padres qué? Padres, no provoquéis ¿a qué? A ir a vuestros hijos. Es que este hijo mío es una desgracia. Sí, hombre, claro, pero tú también lo eres. Y Cristo no te lo dice, ¿verdad que no? No, te echo una mano de vez en cuando. Y es que este hijo mío es un pródigo. Sí, pero la parábola del pródigo, el padre estaba esperando al pródigo en el camino. Y no esperó que el pródigo se lavase, lo abrazó tan guarro como venía. Bueno, porque es el amor del Padre, ¿es así o no? Y algo más. Y además, bueno, Señor, ya está bien. No llega. Tienes que amar a tus enemigos. ¿Cómo? A tus enemigos. ¿Qué es un enemigo? Pues ese que te quiere tan mal que le gustaría verte colgado un palo. A ese tienes que amarlo. Aquí entra un conflicto serio, ¿o no? Bueno, no podemos entender la vida cristiana de otra dimensión. ¿Lo hemos llegado a comprender? Cristo, al tratar el yo, nos hace capaces para eso. Y claro, el mundo es la otra cuerda, la otra cadena esclavizante, ¿verdad? El mundo y sus cosas. Y la cruz da poder liberador sobre el mundo y sus cosas. Una de las cosas es la concupiscencia de los ojos. Y nosotros decimos, no, yo no veo nada que pueda despertar mi concupiscencia, aunque lo piense, pero no lo veo. De modo que cuando en la televisión aparece una imagen un poco tal, con el mando flash, me cargo la televisión, terminó el tema. Bueno, está muy bien que no veas eso. Está muy bien. Pero, ¿qué me dices de la soberbia de la vida? ¿Qué me dices de eso? Llegas al púlpito, después de ser muy limpio de ojos, subes al púlpito, echas un discurso largo contra la televisión y llamas carnales a los que ven la televisión y tú dices, aquí está el ejemplo, yo no la veo. Soberbio. Esclavo. Mundo. ¿Y qué me dices de la carne? Bueno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Está muy bien. Y pleitos. Y celos. Iras. Contiendas. Divisiones. ¿Están o no están? Si tienes algo de eso, no eres libre. ¿Cómo trabaja Dios? Poniéndonos en identificación con Cristo. Por eso Cristo es sabiduría y redención. ¿Para qué, señores? Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en ¿quién? En el Señor. Vamos a terminar en el versículo 5 del capítulo 2.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, el apóstol Pablo vino para predicar el Evangelio, ¿verdad? Sí, pero no buscó un discurso rebuscado. Ahora, un momento, por favor. Pablo no quiere decir aquí que el Evangelio sea un mensaje para decir de cualquier forma y con la menor cultura posible y con la menor elocuencia posible y con la menor erudición posible. No, señor, procura honrar el Evangelio, ¿entiendes? Es un mensaje tan tremendo que vuélcate, por favor, a decirlo de la forma mejor que seas capaz. Yo recomiendo a los predicadores del Evangelio que lean libros clásicos de literatura. ¿Para aprender qué cosa? ¿Idioma? ¿O no? Claro, vivimos en un país con 4 idiomas oficiales. ¡Qué fantástico! Y resulta que dentro de poco, ya no hablo de catalanes, por favor, hablo de gallegos. Resulta que dentro de poco los gallegos hablan mal el gallego y peor el castellano. Bueno, creyendo hacer una cosa buena, hemos hecho 2 cosas malas. Pero somos así, hombre. En el cielo se va a hablar gallego, ¿eh? Bueno. Lo que quiero deciros con esto es que el predicador del Evangelio tiene que tener recursos de oratoria. ¿Cómo los encuentra? Leyendo. Tú no encuentras el idioma. Normalmente puedes relacionarte con la gente de una forma bastante bien con 3000 palabras, ¿eh? Puedes. Pero una persona que quiera tener un mínimo de oratoria tiene que usar como mínimo entre 8 y 10.000. Y una persona que quiera ser brillante tiene que usar entre 10 y 15.000 palabras. ¿Cómo las encuentras? Leyendo. Leyendo. Pero Pablo dice, pero que no sea eso la base, ¿eh? Dilo con lo mejor, de la mejor manera, pero no te apartes del mensaje, es lo que dice Pablo. Porque el mensaje de la cruz no es filosofía, es sabiduría de Dios. Ahí tenéis 2 ejemplos. Mirad, si vosotros queréis saber cómo hablaba Pablo, mirad cómo escribía. Y si quieres saber cómo escribía Pablo, lee solamente por gusto el capítulo 1 de Efesios. Y cuenta en todo ese capítulo cuántos puntos y aparte hay. Y encontrarás que hay 3 o 4 solo en todo el capítulo. El resto son comas. ¿Sabes lo que significa? Que aquello era una ametralladora de ideas. Empezaba una frase por aquí, venga, al final terminó la frase, que dijo Pablo. Ahí es Pablo tiene una cabeza teológica impresionante, pero tiene un vocabulario bastante reducido y suelta en tropel las frases. ¿Quieres saber cómo hablaba Lucas? Lee Hechos. Y verás qué diferencia tan tremenda. Me imagino lo que sería Apolos, que es un hombre que Lucas reconoce como varón elocuente, poderoso en palabras. Tenía que manejar el idioma. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice, presenta el mensaje bien, pero no presentes otra cosa que el mensaje, porque no me propuse entre vosotros cosa alguna, sino predicar ¿a quién? ¿A Jesucristo y a este? Bueno, mirad, voy a terminar en 2 minutos. ¿Qué se predica hoy en la iglesia? En el Evangelio. ¿Qué se predica? No quiero respuestas. Historias, anécdotas, ilustraciones, no sé qué, no sé cuánto y tal, pero poquito Cristo, ¿eh? Segunda cuestión. Además de esto, la palabra que Pablo predicó allí de Cristo no fue con palabras persuasivas, rebuscadas, argumentos rebuscados, sino con demostración de espíritu y de poder. La demostración más grande de poder del Espíritu en la predicación es la salvación de las almas, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestra evangelización hoy? Esto sería otro tema. ¿Cuántas personas se han convertido a lo largo del año en vuestra iglesia cada domingo por la noche? Y en la mía, claro, por supuesto. ¿Cuántas? Cuando se convierte una persona, lo anunciamos el domingo siguiente. Tenemos la bendición de que el domingo pasado se ha convertido fulano de tal. ¿Sabes lo que tendríamos que decir? Queridos hermanos, tenemos una tragedia. Nadie se convirtió el domingo. Esta es la cuestión. El Evangelio es poder de salvación. Algo pasa en la iglesia, algo pasa. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Claro,
Si lo que nosotros buscamos es lo mejor que diga quien lo dice, es lógico que sigamos a esa persona. ¿Es así o no? Pablo dice, Dios me libre de predicar otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. ¿Es un reto la epístola o no? Ahora, no podemos ir tan lentos. Mañana vamos a tomar, hoy por la tarde, vamos a tomar por lo menos hasta el mediados o más del capítulo 3, porque si no, no terminamos Corintios en esta vida. Pero quiero deciros también que para un estudio mínimo de la epístola a los Corintios se necesitan entre 50 y 60 horas. De modo que vamos a batir un récord de ver lo invisible. Por encima, rebuscad después vosotros en la profundidad del texto. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos tu palabra y tenemos sobre todo la persona de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por su obra, gracias por el mensaje de la cruz y gracias por tu poder. No permitas, Padre, que ninguno de nosotros sigamos a los hombres. Ayúdanos a ver a Cristo, a sentir la necesidad de mantener en nuestra iglesia, en lo que nosotros podamos, la armonía del Espíritu en el vínculo de la paz. Y danos la bendición de ver un pueblo renovado en tu poder para gloria de tu nombre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús.